Ovnia, con Eduardo Juchín. En el 5, 4, 3, 2, 1, la cuenta regresiva para el próximo domingo. Eduardo Juchín, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Carmen. Me da mucho gusto saludarte como siempre y por supuesto a tu audiencia creciente. Bueno, nuestra audiencia creciente, a quien agradecemos muchísimo que esté aquí para hacer posible precisamente nuestro portal Aristegui Noticias y este espacio de noticias en vivo. Bueno, ¿qué nos dices ya en este periodo de reflexión para el próximo 4 de junio? Estaremos, bueno, pues en una transmisión especial, desde luego siguiendo los pormenores de la jornada electoral, pero bueno, mucho que decir. ¿Cómo llegamos a esta jornada de 2017, Eduardo? Bueno, Carmen, desde luego yo siento, por lo que he escuchado con algunas personas, que se espera ese programa del próximo domingo, tu programa del próximo domingo, y a mí me han preguntado si iba a haber o no. Bueno, yo desde luego dije lo que sé, que sí va a haber a partir de las 5 de la tarde. Oye, y contamos contigo, estoy dando por sentado que estaremos en algún momento contigo, desde luego en ese Por domingo que supuesto, será de larga duración, ¿no? por supuesto, Carmen, Fantástico. con gusto, ahí estaré. Y Estaremos, bueno, bueno, estarás parte fundamental de la transmisión. gracias, Carmen. Las campañas electorales pues han terminado en 4 estados, estamos en el llamado periodo de reflexión, en el segundo día, y en este periodo, como sabemos, no se pueden difundir encuestas, ni celebrar reuniones de campaña, ni hacer proselitismo de ningún tipo. Se supone que en estos días los ciudadanos reflexionan sobre el sentido de su voto, si es para el partido A o para el B, el C, D o para el independiente. Bueno, y esto es, desde mi perspectiva, esto es en teoría. En la práctica, la mayoría de los ciudadanos ya saben por quién o por qué votarán. En ese sentido, creo que es excesivo prohibir la difusión de encuestas en esos días, como si el ciudadano dependiera de esas mediciones para decidir el sentido de su voto. Para mí, las encuestas deberían ser difundidas en todo momento, o al menos limitar la restricción solo al día de la elección, pero nada más. La restricción actual es un paternalismo que los mexicanos no necesitamos. Creo que alguna vez se llegará a retirar esas prohibiciones para mí absurdas, pero mientras atengámonos a estos tiempos de reflexión y a las disposiciones en este sentido. Y bueno, yo quisiera compartir a propósito de periodo de reflexión algunas reflexiones sobre la calidad de nuestra democracia, no sobre Delfina, Josefina, Alfredo o Juan, sino sobre la calidad de nuestra democracia electoral, que para mí es todavía insatisfactoria, incompleta y desastrosa en algunos aspectos. Estamos todavía lejos de las elecciones libres y auténticas que prescribe la Constitución. A algunos, es cierto, les parece que el hecho de que las casillas y el cómputo funcionen razonablemente bien es muy satisfactorio. Y bueno, sí lo es satisfactorio, pero esto ya viene ocurriendo desde hace unos 20 años y es solo el piso de una auténtica democracia. Una democracia que para mí está siendo frenada por los partidos políticos, por los actores políticos, pero también por las omisiones y las malas decisiones que toman las autoridades electorales. Desde luego, el piso es importante, pero hay quienes ven un edificio ya construido cuando solamente hay el piso y faltan las paredes, los techos, las escaleras y los muebles, entre otras cosas. El problema es que nos estamos quedando en el puro piso y hay quienes quieren ver el techo, es decir, el edificio completo cuando este no existe. Entre los principales déficits de esta democracia nuestra están las autoridades electorales que consumen grandes presupuestos, igual que los partidos, pero cuyos resultados son pobres. Lo único que les resulta aceptablemente bien
es la organización de los comicios, que ciertamente no es poca cosa, pero no es todo. En lo demás, por ejemplo, los aspectos litigiosos, los órganos electorales resultan deficitarios. La comisión, quiero decir, la omisión y la pusilanimidad son su pan cotidiano. Tenemos consejeros en el INE, consejeros asépticos que no quieren ensuciarse las manos ni resisten las presiones del aparato gubernamental. Es tal su ductilidad que a veces parece que ni siquiera necesitan presiones. Ya saben lo que les disgustan al secretario de Gobernación, al presidente o al consejero jurídico de Los Pinos. Tenemos en el INE, lamentablemente, una suerte de credo en negativo, porque lo que muy frecuentemente dicen es: no tenemos facultades, no somos ministerio público, no somos policías, interés jurídico el quejoso, no hay fundamento, no hay reglamentación del artículo 134, no es asunto nuestro, sino del tribunal o de la FEPADE, no hay focos rojos en la elección. No, no, no. Ese parece ser su credo. Y por esa ruta están erosionando sensiblemente, gravemente, lo que queda del prestigio de una institución que costó tanto trabajo construir y que cuesta tanto mantener. Y por esa ruta, las autoridades electorales son incapaces de responder, por ejemplo, a la documentada queja que la triangulación de recursos a la campaña mexiquense del PRI está siendo presentada, discutida y acudiendo a las instancias gubernamentales por parte de la iniciativa ahora dirigida por Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez y Casa, que han tenido que recurrir al tribunal por la dilación del INE en responderles, ya no en resolver, sino solamente en responder a los denunciantes. Eh, Esta denuncia, como sabemos, incluye un hallazgo del abogado Pablo Díez Gargari, como sabes, Carmen, quien está atento a las andanzas de la empresa española OHL y que descubrió un día cómo en los estados financieros de OHL, México, aparecieron 1.650 millones de pesos que estaban en una cuenta de cheques, no en una inversión o en bonos, sino en una cuenta de cheques y que desaparecieron tan misteriosamente como habían aparecido. Y los denunciantes suponen que esa fue una manera de financiar ilegalmente y muy cuantiosamente la campaña del candidato priista en el Estado de México. Bueno, y finalmente, después del fin de las campañas y el periodo de reflexión, vendrá la jornada electoral el próximo domingo. Y lo deseable es que en los 4 estados donde se celebran comicios ese domingo 4 de junio, el electorado salga masivamente a votar. En el Estado de México se habla de elección de Estado, de fraude, de trampas, entre otras cosas por la gran operación de compra y coacción, porque el Instituto Electoral del Estado de México ha sido clara y descaradamente parcial, y porque el gobierno federal volcó sus recursos y sus secretarios, su gabinete, hacia ahí. Pero una votación masiva puede derrotar cualquier intento de elección de Estado. Contra una votación masiva, el fraude no puede prevalecer. Una votación masiva es irrefrenable. Y aclaro, no importa por cuál partido se decida votar, lo importante es que los electores salgan a sufragar por quien quiera, pero vaya a votar, debiera ser la consigna ciudadana para este domingo 4. Es deseable que este fin de semana tenga como colofón un domingo plenamente y masivamente democrático. Sin la menor duda, ese es el llamado principal en este momento. Desde luego,
Eduardo Juchim, coincidimos en que el llamado es a votar, porque lo que no puede vencer es ni el miedo ni la apatía en un asunto donde se juega tanto. Nosotros hemos adoptado esta idea de que se está jugando parte del futuro de nuestro país, porque efectivamente lo que vaya a ocurrir en las elecciones de este 2017 en estos estados de la República Mexicana, y especialmente por muchas razones en el Estado de México, bueno, de lo que ahí pase dependerá en buena medida la ruta política y social de México para los próximos años. Creo que en eso hay que centrar la atención, y por lo tanto, pues la gente tiene el derecho y, en cierto sentido, la obligación de emitir un voto para efectos del momento que se está viviendo. En efecto, Carmen, el voto no solamente es un derecho, sino una obligación definida por la Constitución, establecida por la Constitución. Pero a veces se olvida que existe este deber, que el voto es obligatorio, porque no existe una sanción si el deber no se cumple. Pero bueno, como quiera que sea, el deber está ahí. Pero más que un deber, importa verlo desde el punto de vista, como tú señalabas, del derecho de los ciudadanos. Ahí, en la soledad de la casilla, en la plena libertad, es como la democracia tiene su más nítida y vigorosa manifestación. Entonces, hay que salir a votar. Eduardo Juchim, gracias por estar aquí y gracias por formar parte de la transmisión especial que tenemos preparada para este domingo, 4 de junio, elecciones 2017. Gracias, Eduardo. Hasta entonces. Hasta entonces, Carmen, hasta el domingo. Muy buen día y buen fin de semana.